Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Amén, amén, amén. Vamos a compartir el tema. ¿Puedo compartir un PPT? Vamos a tratar el tema sobre el ayuno y hay dos citas que van a iluminar este tema. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Mateo 6:16. Y la otra cita, llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Esas son palabras del Señor. Para empezar, podemos ver en miércoles de ceniza y el viernes santo. Es una práctica, ¿no? De que debemos comer solamente un alimento al día. Y también tiene que ser desde los 18 años el ayuno hasta los 59 y la abstinencia desde los 14 años. Decía San Agustín, el ayuno no es una cuestión de estómago, sino de corazón. Así es, hermanos, no es una cuestión de estómago, sino de corazón. Acá revisando las audiencias del Papa Juan Pablo II, él nos dice que nos viene a la mente estas palabras de Jesús que ya las he mencionado. ¿Cómo es que tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó, ¿por ventura pueden los compañeros del novio llorar mientras está el novio con ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Y de hecho, dice Juan Pablo II, la cuaresma nos recuerda que el esposo nos ha sido quitado, arrebatado, arrestado, encarcelado, bofeteado, flagelado, coronado de espina, crucificado. El tiempo de cuaresma es la expresión de nuestra solidaridad con Cristo, dice el Papa Juan Pablo II. Y ese ha sido el significado de la cuaresma a través de los siglos y así permanece hasta hoy. O sea, estamos acompañando al novio que nos fue arrebatado, ¿no? Decía San Ignacio de Antioquía, mi amor, decía San Ignacio de Antioquía, mi amor está crucificado y no existe en mí más el fuego que desea las cosas materiales. Mi amor está crucificado y no existe en mí más el fuego que desea las cosas materiales, ¿no? Y también San Agustín, como decía ahí, el ayuno no es una cuestión del estómago, sino del corazón. Por eso es importante. Pero tenemos que ir un poquito más allá para ver qué cosa es el ayuno. A ver, podemos poner en la siguiente, hermanito, razones por la cual debemos ayunar. Acá nos dice arrepentimiento en Joel 2, 11, 13. Nosotros podemos revisar Joel, donde dice ayunad, ayunad. Ese es el grito y el pedido que hace Joel al pueblo de Israel. Lo voy a buscar para, se me pasó. Acá está, Joel 2, 11, 13. Dice, vestid de luto, sacerdotes, lamentense, ministros del altar. Venid, pasad la noche en duelo, ministros de mi Dios, porque el templo de vuestro Dios se ha negado, ofrenda y libación. Promulgad un ayuno, convocad la asamblea, reuníos ancianos y todos los habitantes del país en el templo de Yahvé, nuestro Dios, y clamad a Yahvé. Promulgad un ayuno, y ese es el verdadero sentido, ¿no? De penitencia, de penitencia. Dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? Continuando, que es necesario para que quede clara la relación entre el ayuno y la metanoia. La metanoia es la conversión,
del ser humano, volver, cambiar, convertirse. Esto, dice el Papa, es una transformación espiritual que acerca el hombre a Dios. Y entonces dice que no se trata solamente de la práctica de la abstinencia, sino de la abstinencia de la comida o la bebida, que efectivamente, entre comillas, el ayuno es eso, ¿no? Pero si no, hay que poner más acción en el verdadero significado profundo de lo que es el ayuno. La bebida y la comida son indispensables para que el hombre viva, pero sin embargo no es lícito de abusar de ninguna forma. Acá el Papa también nos explica que el fin verdadero, para que haya un verdadero equilibrio, ya lo digo con mis palabras, debe haber el desprendimiento de lo que se podría definir la actitud consumística en estos tiempos, está hablando, ¿no? De ahora, ¿no? La actitud consumística, que es una de las características de esta civilización de ahora, o esta civilización occidental. El hombre está orientado, dice el Papa, a los bienes materiales, múltiples bienes materiales, y muchas veces se abusa de ellos. Es decir, que esta civilización se mide más en la calidad y cantidad de cosas que tiene el hombre para proveerse a sí mismo, y no mira en realidad lo que realmente es verdadero y que es bueno para el hombre, ¿no? Solamente el hombre busca satisfacer sus sentidos, los sentidos, el ojo, la vista, los sentidos, las pasiones del hombre, ¿no? Las pasiones a veces desordenadas del hombre. Entonces, eso es lo que no mira, sino que esta civilización solamente se basa en la autocomplacencia de todo lo que sea material. Y entonces a veces se cae en un error. Inclusive dice que muchos niños que están con los medios audiovisuales están también frenando su desarrollo, y el niño vive solo de sensaciones, de las emociones, de lo que siente, de lo que está viendo en el juego. Y a veces no busca intelectualmente, porque se vuelve pasivo, no busca que el entendimiento se abra a la verdad. La voluntad queda atada por esta costumbre de que no sabe oponerse, no sabe el niño cómo salir, ¿no? De esto resulta, decía el Papa Juan Pablo II, que el hombre contemporáneo debe ayunar, es decir, abstenerse no solo de la comida o bebida, sino de otros muchos medios de consumo, de satisfacción de los sentidos. Ayunar significa abstenerse, renunciar a algo. Y el Papa también se pregunta, ¿por qué renunciar a algo? ¿Por qué privarse de ello? Ya lo hemos visto, pero también porque el hombre es cuerpo y alma. Algunos contemporáneos, escritores contemporáneos, dice el Papa, que definen al hombre con la estructura exterior y la estructura interior. Y eso es lo que pasa, que nuestra vida más está dividida en estos dos estratos. Y mientras más estratos superficiales están ligados a nuestra sensualidad, en cambio los estratos profundos del hombre, nuestro interior, ahí está la expresión de la espiritualidad del hombre, es decir, la voluntad consciente, la conciencia, la reflexión, la capacidad de vivir los valores superiores dentro de nosotros mismos y no dejarnos llevar simplemente por la superficialidad. Y dice que esta imagen de la estructura de la personalidad humana puede servir para comprender el significado para el hombre del ayuno. Entonces, el hombre como sujeto persona tiene que desarrollar esos estratos más profundos de su personalidad, ¿no? Y no dejarse llevar por la superficialidad.
unidos, que siempre van unidos a la sensualidad humana, a los sentidos del humano. Por eso que debemos aprender a desprendernos conscientemente de lo que sirve para satisfacer la sensualidad, es decir, nuestros estratos exteriores superficiales. Por eso debemos renunciar a todo lo que los alimenta, ¿no? Entonces, por eso se refiere el Papa a la renuncia, no solamente de la comida y la bebida, sino a todo lo que nos aparta del Señor. Y eso cada uno lo sabe, cada uno debe ver qué me aparta del Señor, en qué estoy yo como atada, ¿no? La renuncia a las sensaciones, a los estímulos, a los placeres, a la comida y también a la bebida, no es un fin en sí misma, sino que debe el hombre tener ese modo de renunciar por él mismo, mortificarse, ¿no? Para que él pueda sentir el hambre de esos estratos superiores, de esos valores superiores del hombre, que es la verdad, buscar a Dios, ¿no? Por eso es importante. Por eso que dice que este es el pleno sentido del ayuno en estos tiempos de hoy. Y sin embargo, dice que los antiguos padres de la iglesia ya lo proclamaban. El ayuno es paz para el cuerpo, fuerza de las mentes, vigor de las almas, decía San Pedro Crisólogo. El ayuno es paz para el cuerpo, fuerza de las mentes. Y más aún, el ayuno es el timón de la vida humana y rige toda la nave. Les estaba diciendo que también hay, viendo la figura, que razones por las cuales debemos ayunar, el arrepentimiento que ya mencionamos a Joel, y les estaba diciendo la protección que pide Esdras, ¿no? En el 8:21 también hacen ayuno, le llaman ayuno, socorro de Dios, y la devoción a Dios, en Lucas, que es la devoción, es de la profetisa Ana, dice acá, 12. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Y eso es lo que hacía la profetisa Ana. Y también Moisés, también cuando iba a presentarse a recibir los mandamientos en Éxodo 34:28, Moisés también ayunó 40 días y él ayunó 4 veces, ¿no? También el profeta Elías, ¿no? Cuando lo perseguían para matarlo, la reina Jezabel, él quería morirse, pero vino un ángel y le dijo que coma y caminó 40 días para poder salvarse. Y Moisés también ayunó 40 días cuando iba a la presencia de Dios. Entonces, como vemos, esto del ayuno no es ahorita, no es reciente, sino esto viene ya del Antiguo Testamento. Y estábamos viendo acá fuerza para la batalla, ¿no? En Mateo 4:2, 3. Mateo 4:2, 3. Mateo 4:2, 3. Dice, esa es fuerza para la batalla, se refiere cuando Jesús es tentado, ¿no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Eso también es un ejemplo para nosotros, para estas batallas espirituales que tenemos, cada uno, cada día, ¿no?
sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. El padre, el sacerdote de nuestra parroquia dijo, el demonio comienza a tentar muy fuertemente y nosotros por eso es importante el ayuno. El ayuno obligado es, como ya sabemos, miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero aparte de eso, también se puede hacer abstinencia los viernes de comer carne, ¿no? Aparte que ya vamos a ver que hay otros ayunos que, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Lo más importante es lo que tenemos dentro, para poder convertirnos, ayunar de las cosas que nos separan de Dios y del hermano, ¿no? Y, a ver, podemos pasar, hermanito, una más. Ay, también nos dice que el ayuno para crecer en la templanza nos ayuda a decirle no a nuestros apetitos y ser libres de lo que no necesitamos. Tenemos que, realmente el ayuno nos ayuda a purificarnos y a liberarnos, nos da la fuerza, la templanza, o sea, para que el espíritu gobierne al cuerpo y no el cuerpo nos gobierne a nosotros. Para eso es el ayuno, nos da la templanza, la fuerza para poder vencer, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no se puede, ¿no? Tiene que ser tomada esta decisión con pureza de intención, libre de cualquier autosuficiencia o orgullo, ¿no? Tenemos que nosotros por eso decir que tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer esos ayunos, y no decirle a nuestros apetitos no, porque el hombre, dice el Papa, tiene la fuerza y la capacidad para decir no. Cuando el hombre dice no, es que tiene esa fuerza, esa voluntad con la ayuda del Espíritu Santo. Obediencia y discernimiento nos permite dejar que Dios y la Iglesia nos diga qué es lo mejor para nosotros. Efectivamente, esto nos ayuda a tener discernimiento en nuestra vida espiritual, ¿no? Y ser obedientes también a las normas de la iglesia, porque esto del ayuno es una norma de la iglesia, cierto que viene de la antigua alianza, pero que se mantiene hasta el día de hoy, y eso no va a cambiar. Alabanza y sacrificio. Ayunar es un sacrificio orientado a alabar a Dios y no a nosotros mismos, ¿no? No hay que caer, también decía un padre, en la autosuficiencia, en el orgullo, o otros lo hacen, ay, mira que yo ayuno, porque yo ayuno. No, esos ayunos no ve el Señor. Esos no son ayunos que no son agradables al Señor. Tiene que ser siempre un ayuno con humildad y sobre todo con la penitencia, es decir, con la conversión. Por eso dice el Papa, para convertirnos a Dios es necesario descubrir en nosotros mismos lo que nos vuelve sensibles a cuanto pertenece a Dios. Por lo tanto, los contenidos espirituales, los valores superiores que hablan a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para abrirse a estos contenidos espirituales, a estos valores, es necesario desprenderse de cuanto sirve solo al consumo, a la satisfacción de los sentidos, en la apertura de nuestra personalidad humana a Dios. Pero siempre el ayuno debe ir junto con la oración, porque ella nos dirige directamente hacia Él. Por eso es una alabanza y sacrificio, ¿no? Al ser un sacrificio, participamos de la cruz de Cristo para la salvación del mundo. ¿Puedes pasar, hermanito? Así es. Como en otras palabras, el ayuno es el método de Dios para subyugar el alma carnal bajo la soberanía de su Espíritu, bajo el Espíritu Santo. Cuando nuestra oración está acompañada del ayuno, esta tiene una intensidad de poder que no tiene por sí sola. ¿Ya se acuerdan ustedes el Evangelio cuando los apóstoles le dicen al Señor que no han podido sanar, liberar a un endemoniado? ¿Y qué le dice Jesús? Que no han hecho ayuno, que tienen que estos
Estos salen con ayuno y oración. Por eso el ayuno tiene que ir siempre de la mano con la oración. Ese es yo les puedo dar un testimonio. Yo no solamente en Cuaresma, sino cuando nosotros tengamos una necesidad que querramos que el Señor nos ayude, ya sea en una petición, en una liberación, en una sanación. Yo me acuerdo y les doy testimonio cuando antes que se convierta mi esposo, yo ofrecí ayuno al Señor por un mes, pero no un mes, ¿no? Sino los 4 viernes, 6 viernes creo que fueron de ayuno, acompañado de todos los días mi oración, y a los 15 días mi esposo hizo el retiro de Juan 23 y ahí comenzó su conversión. Es poderoso cuando ustedes necesiten algo realmente que no parece, ¿no? Que no da resultado, porque el Señor siempre nos escucha. Hagan ayuno. Sobre todo ahora en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Unirnos a la pasión de Cristo, a su dolor, como decía el Papa Juan Pablo II. Para humillar la carne y traerla bajo el control del hombre espiritual. Exactamente. Humillar la carne, como ya explicó el Papa Juan Pablo II, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra sociedad actual todo es material, todo es sensaciones, sensualidad, dejarnos llevarnos por la pasión de la ira, del tener, el hedonismo, de poseer, de todas esas cosas. Por eso que más allá, ahí vamos a ver ahorita de qué podemos ayunar. Para darnos completo descanso para el cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón y la voluntad. Efectivamente, después que tú haces un ayuno, realmente te has fortalecido tu voluntad, ¿no? Y puedes escuchar más claramente la voz de Dios. Es una sensación de paz muy hermosa que te concede el ayuno. Para revelarnos, para que Él pueda revelarnos más de su palabra, para suplicar nos ilumine sobre tal o cual parte de su palabra que no entendemos y que tiene un mensaje para nosotros. Eso me recuerda a Daniel. Daniel, cuando pide, se le presenta, pero un mensaje, pero él no entendía, él comienza a orar y a hacer ayuno. No la apunté en Daniel. Comienza a hacer ayuno, y qué cosa es lo que sucede, que viene el ángel Gabriel y le dicen, no te preocupes, hemos escuchado desde el inicio tu oración, y viene y te voy a explicar lo que significa la visión que has tenido. Imagínense, qué importante. Le vino a explicar su palabra, la visión y su palabra que él había tenido. Ese es el ejemplo de Daniel. Y en Hechos de los Apóstoles podemos encontrar muchas citas bíblicas donde los apóstoles hacían ayuno para elegir a los apóstoles. Jesús también, para los apóstoles, para elegir a los apóstoles, los que iban a ser los nuevos presbíteros, ellos oraban y hacían ayuno, declaraban ayuno. Para enviar también a Pablo o a los que iban de misiones, también hacían ayuno. En Hechos de los Apóstoles pueden encontrar muchos ejemplos. ¿Puedes pasar, hermanito? Yo creo que me pasé la hora. ¿Puedes pasar, hermanito? 10 ayunos que no tienen nada que ver con la comida. Me parece muy bien. Además de las prácticas de ayuno y abstinencia de Cuaresma, que no se nos olvide ayunar también de todo aquello que nos aleja de Dios y de nuestros hermanos. Hablar mal de otros, hay que hacer ayuno de eso, hermanos, porque a veces la lengua nos gana. Compararme con los demás, ni hablar, también hacer ayuno de eso. Quejarme de lo que no tengo, liberarnos, hermanos, de las envidias, de los malos deseos, ignorar la necesidad del otro. Ahora que el arzobispado está pidiendo ayuda para nuestros hermanos, ya tenemos que ponernos las manos, llevar a la parroquia lo que están pidiendo, lo que nos están pidiendo, solidaridad. Resolver mis problemas por mensaje y no cara a cara. Reconocemos debilidad y dependencia en Dios, exactamente, reconocernos que somos pecadores y sin Él no podemos hacer nada. Sin mí, nada podéis hacer, nos dijo Jesús
en Juan. Nos conduce a la libertad de corazón y mente, nos libera de los apegos terrenales. Cuando tú tienes ya dominio de tu cuerpo, de tu mente, de tu voluntad, entonces eres libre, tienes la libertad de los hijos de Dios. Y eso hace el ayuno. Nos libera de las cosas que nos atan, caprichos, gustos, excesivo autocuidado. Practicamos la pobreza de espíritu, exactamente, porque ya no estamos pendientes de las cosas materiales. Ay, ¿qué voy a hacer con mi carro? Ay, ¿qué esto? Estamos pendientes más de las cosas del mundo, las cosas materiales que nos atan, ¿no? Muchas ataduras tenemos. Elimina los excesos de nuestra vida para encontrar más espacio para Dios y brinda tranquilidad de espíritu para poder discernir mejor. ¿Puedes pasar, hermanito? Ya con esto acabo. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Puedes pasar, hermanito? Ayunar, decía San Juan Crisóstomo, de no decir nada que haga mal a otro. Pues ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? El ayuno es humildad de la mente, castigo de la carne, molde de la sobriedad, decía San Ambrosio. Pásalo, hermanito. Ayuno y oración, la combinación perfecta. El ayuno me desliga del mundo, la oración me liga a Dios. Efectivamente, como vemos, el ayuno nos hace libres en el espíritu y la oración nos une a Dios, y como hemos visto, como Jesús mismo dice que el ayuno y la oración es poderoso. Y lo que nos dice el Papa Francisco en la siguiente, en la siguiente, hermanito, el Papa dice en último Twitter, el ayuno nos ayuda a mantener en forma el espíritu, nos reconduce a otorgar el justo valor a las cosas, nos recuerda que la vida no debe estar sujeta a la escena pasajera de este mundo. Así es, efectivamente, nos libera y nos acerca más a Dios. Siguiente, hermanito. El Papa Francisco nos da estas recomendaciones para esta cuaresma. Meditar las Sagradas Escrituras. Participar en la iniciativa de 24 horas para el Señor. Tener como modelo a la Virgen María. Acoger a los misioneros de la misericordia. Practicar las obras de la misericordia. Siguiente, hermanito. Estoy poniendo lo que el Papa Francisco nos ha recomendado. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno. La pobreza y de la privación, el ayuno. La mirada y los gestos de amor hacia las personas heridas, la limosna. Y el diálogo filial con el Padre, la oración. La oración. Y terminamos. ¿Puedes poner la última, hermanito? Ver. Ponte en el lugar de Dios. ¿Cómo te mira? ¿Cómo mira al mundo? ¿Voy a sacar un tiempo esta cuaresma para orar un poco más? ¿Cuándo? Ayuno, sentir. ¿Siento el dolor de la gente que sufre a mi alrededor? ¿Me importan los problemas del mundo? ¿Hay alguien que lo está pasando mal y que no haya reparado en ello? Ahorita sabemos que en nuestro país muchas personas lo están pasando mal y tenemos que ayudar de alguna manera, hermanos. Materialmente, material con el dinero, o dando víveres, o con nuestra oración. Abrazar la limosna. ¿Has sentido el abrazo de Dios que me ama? Digo, ¿he sentido el abrazo de Dios que me ama? ¿He sido capaz de hacer algo generoso por alguien? ¿Debería abrazar a alguien que lo necesita? ¿Qué puedo hacer esta cuaresma por alguna persona necesitada? Ya sabemos lo que estamos viviendo, hermanos. Tiempos difíciles nos han tocado vivir, primero con la pandemia, la política, y ahora con estos desastres naturales que está pasando, ¿no? Y lo único que nosotros tenemos que hacer es ayunar y acercarnos cada día más a esta cuaresma
sentir el dolor, el sufrimiento de nuestro Señor camino al Calvario para poder nosotros gozar de la resurrección de nuestro Señor en la Pascua, en el día de la Pascua, de la resurrección del Señor. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Todos nos ponemos en actitud de oración. Señor, te damos gracias por estos momentos que tú has permitido, Señor, que estemos aquí. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas cada día, porque tú nos ayudas con tu Santo Espíritu, Señor, porque tú nos conoces, Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces, Señor, desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor. Tú de ahí nos has llamado a cada uno. Y si estamos aquí, este es tu pueblo santo, este es tu grupo de oración, Señor, es porque tú los has llamado por su nombre, porque tú nos conoces de manera personal y nos amas. Y sabes los sufrimientos y las penas que nosotros hemos pasado, estamos pasando o hemos pasado. Conoces toda nuestra vida desde que hemos nacido, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy. Y también conoces todas nuestras alegrías, nuestros logros, nuestros triunfos. Y ahí también has estado junto a nosotros, Señor. Pero a veces, muchas veces, ni siquiera nos acordamos de ti. No nos damos cuenta. Solamente cuando estamos en la preocupación, en los días de tiniebla, clamamos a ti. Tú estás ahí, Señor. Pero tú estás a nuestro lado, Señor, cada día de nuestra vida. Porque somos tuyos, porque te pertenecemos. Te pertenecemos en cuerpo y alma, Señor, porque tú te has manifestado a nosotros, Señor, derramando tu Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Desde siempre, Señor, conoces nuestra vida y nos amas, Señor. Sabes cuánto sufrimiento hemos pasado y nos sigues acompañando en este camino que es una peregrinación para llegar a alcanzar, Señor, la vida eterna, la promesa que tú nos has hecho, Señor. Y estamos así, Señor, de una orilla para otra, separados por los ríos, Señor, que nos separan, esos ríos que son las preocupaciones, esos ríos que son las enfermedades, esos ríos que son las montañas, los huaicos, Señor, que se acercan a nuestra vida. Pero nosotros nos sentimos seguros, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor. Tú nos proteges, Señor, porque somos tus hijos, porque nos amas, Señor, porque has derramado hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, Señor. Pero nosotros aún así tenemos el corazón duro, enceguecido. Señor, no te conocemos, Señor, como deberíamos conocerte a profundidad, Señor, y seguimos atados de muchas cosas materiales, Señor, cuando eso es lo secundario. Y esos son los dones que tú nos das para vivir en esta vida, pero eso es temporal, Señor. Lo que nosotros buscamos, Señor, y lo que queremos, anhelamos contemplar tu rostro, Señor, en la vida eterna y ser felices para siempre, Señor, contemplándote, alabándote, gozándonos en tu presencia. Desde aquí, Señor, podemos sentir tu presencia desde acá, Señor, porque tú nos has abierto los caminos, nos has llamado por nuestros nombres, porque nos amas infinitamente. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en estos días, en esta cuaresma. Sabemos que nos gozaremos contigo también, Señor, en el día de la Pascua, de tu resurrección. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, ensalzado sea, Señor. Colma de bendiciones a todos tus hijos, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Amén, amén, amén.